Distinguida audiencia, esta vez el podcast Cráneo Azul trae para ustedes una edición muy especial. Estaremos rindiendo homenaje al gran autor peruano José B. Adolf por medio de una maravillosa entrevista al autor peruano Daniel Salvo. Es un contenido en que encontrarán mucha información que será especialmente importante para los amantes de la ciencia ficción en el Perú y del mundo. Adelante. Ok. Estimado Daniel, ¿por qué es importante José B. Adolf? Salvador, buenos días. Yo diría que José Adolfo es importante porque su obra es bastante singular en el campo de la narrativa peruana, ¿no? Si bien él empezó a publicar en los fines de los 60, ya prácticamente los 70, los 80 y los años siguientes, su obra pues no sigue la tendencia principal de la literatura peruana, que era pues por el realismo, ¿no? Realismo urbano o indigenista incluso, ¿no? Él se atrevía con todos los temas, ¿no? También su obra era bastante psicologista, por decirlo así, y ya pues también hacia la ciencia ficción, ¿no? Que era en esa época pues algo rarísimo en un escritor peruano. ¿Por qué destacas del estilo de la prosa de Adolf? Yo destaco su humor, ¿no? Tenía un humor así bastante cáustico, ¿no? Y iba pues directo a las creencias que quizás a los peruanos sobre todo todavía nos cuesta desembarazarnos, ¿no? O sea, los peruanos tenemos que ser conservadores, incluso los peruanos que se consideran irreligiosos, ¿no? Son bastante timoratos quizás de enfrentar pues a instituciones eclesiásticas, ¿no? En ese sentido, José no se casaba con nadie. Él era un libre pensador, ¿no? ¿Qué ideas tenía sobre la vida? ¿Cuál era su visión del mundo? ¿Qué destacas? Yo, bueno, tuve la suerte de conocerlo personalmente en el año 2004. Lamentablemente él nos dejó en 2008 y fue un tiempo pues muy breve, ¿no? Pero muy rico para mí. Su visión era bastante amplia, ¿no? Él, bueno, desde niño había nacido en otro país, pero bueno, pues a los meses de nacido vino a Perú con su familia y viajó mucho. Diría que no era optimista, pero tampoco era alguien, bueno, pues no, encasillado en un pesimismo, ¿no? Sino, yo diría que era, no sé cómo describirlo, pues como un científico, ¿no? Alguien muy observador y quizás siempre muy pendiente de los cambios que había pues en la sociedad, ¿no? Me parecen los cambios, sobre todo morales, sociales. Claro, por ejemplo, tenía una visión crítica de la religión, Ajá. ¿no? Él me parece que era agnóstico, ¿no? En última instancia, pues no podía decir, no puedo afirmar o no, pues que exista un Dios, pero sí era pues crítico con las nociones que nosotros al final pues elaboramos, ¿no? Respecto a eso, respecto a los cultos, las instituciones religiosas, el uso del dinero, ¿no? Él era de origen judío, pero diría pues que eso nunca fue un límite para él, ¿no? De alguna forma tú sientes que su herencia judía y extranjera se veía reflejada en su obra. Mm, desde un punto de vista, bueno, entendiendo el judaísmo como religión en todo caso, ¿no? Como sistema de creencias o como cultura, ¿no? Él, por ejemplo, algunas veces en algunas conversaciones se burlaba de las disensiones que había entre grupos de judíos, digamos, ¿no? Una vez me comentó algo pues entre askenazis y sefarditas y cómo vivían en Israel, ¿no? Y él como que no tomaba partido pues por ningún bando, ¿no? Le parecía pues una cosa ya muy
muy humana, digamos, una invención muy humana, pues ese tipo de separaciones. Y en su obra yo diría que estaba muy al tanto de, digamos, el desarrollo filosófico de las ideas, ¿no? Más que religioso o ideológico, él trataba pues siempre de ver todo eso con, ni siquiera diría con objetividad, sino con mucha crítica, ¿no? Con mucha sorna, ¿no? En general tendía a burlarse de muchas ideas. ¿Qué destacas de los cuentos de José Adolf? Bueno, diría primero su brevedad, ¿no? Él iba directo al punto, digamos, ¿no? En desarrollar una trama y a darle una conclusión. Y pensando mucho en el contexto de la época en que nos escribió, su originalidad, ¿no? Era algo pues que no se parecía en nada a lo que se podía considerar pues debía ser pues un cuento de literatura peruana, ¿no? De los años 70, de los años 80. Si hay algún cuento que te gustaría destacar de él, si nos los puedes resumir, que tú consideres destacable. Hasta que la muerte, hay un conjunto de un volumen de cuentos que se titula así, Hasta que la muerte. Hay un cuento, ahorita no recuerdo el título, pero trata de un encuentro pues con seres extraterrestres, ¿no? Y al fin pues el ser humano entra en contacto pues con una inteligencia ajena, ¿no? Pero lo que me pareció excelente de ese cuento, muy divertido, era que digamos pues el valor principal que tenían esos extraterrestres, y lo que ellos valoraban más era la risa, ¿no? El humor, y eso después era algo, o sea, pues, ¿no? Piensa en lo que sería pues, en esa época la que lo escribió, pues, ¿no? 2001, esta película que ve pues el encuentro extraterrestre humano como algo de una visión trascendental, ¿no? Y ya pues, te voltea la tortilla, ¿no? Como decir, pues mira, no vienen, pero vienen a reírse de nosotros. Ah, ellos se reían de los humanos. No es O que con ocurra, los sino, humanos, o disfrutaban de la risa humana. no, sino que los humanos descubren que lo que más valoraban estos extraterrestres era pues la risa, digamos. Oh, ya, y el sentido del humor. O sea, el sentido del humor, pues, ¿no? O sea, no venían pues a revelarnos cosas, o que ese encuentro pues era una raza pues de sabios, ¿no? Pues una raza de seres pues que venían a hacer bromas, pues no sé. Justo el 17 de julio del 2009, en el blog Ciencia Ficción Perú, tu blog, posteaste un artículo sobre el recopilatorio de cuentos Hasta que la muerte, ¿no? De José Adolf. Ahí indicas que numerosas copias estaban guardadas en condiciones cuasi clandestinas. Si nos puedes contar un poco qué había sido de este libro y cómo se encontraron sus ediciones. Mira, yo cuando conocí a Adolf, ¿no? En el 2004, tuve oportunidad de ir a su casa, ¿no? En Miraflores en varias oportunidades. Y bueno, ahí conocí pues, realmente qué volúmenes había publicado y cuáles no. Y muchas de las obras de él las había encontrado a veces en Quilca, ¿no? O en Camaná, así, ¿no? Los puestos de libros usados. Y había pues libros que eran completamente nuevos, ¿no? Y bueno, pues, tú sabes que en el Perú las ediciones a veces son así de 300 ejemplares, 500 ejemplares, ¿no? Claro. No siempre se distribuyen bien. Y en ese caso justamente pues me contó que en esos años, creo que sería el 2006, ¿no? Que bueno, pues la editorial que ya no existe, que había publicado ese libro en una especie de bueno, pues rebusque, ¿no? Limpieza simplemente ¿no? Ya pues en su local y encontró pues, arrumados, ¿no? Bastante, casi toda la edición de ese libro en un sótano. Y ya pues se habían puesto ¿no? En circulación de nuevo. Estaba, si no me equivoco, como que todas las ediciones guardadas en un sótano y ya pasado muchos años se reencontró y ahí recién se comenzó a circular. No sé, es que, bueno, él no era muy, quizás ningún autor sabe exactamente pues cómo
las editoriales, ¿no?, distribuyen su obra. Claro. Y sería, bueno, nunca se me ocurrió preguntarle, pues, ¿y tal libro cómo se distribuyó, cómo se vendió? No es a veces lo primero que uno tiene en mente. Pero en este caso sí me acuerdo porque, bueno, pues, justo en ese momento, pues, en esos días yo leí ese libro y me gustó mucho, ¿no? Y me divirtió y dije, pues, ¿cómo no se distribuye? ¿Qué pasó con este libro? Y se dio esa circunstancia, ¿no? Esa anécdota. Mm. José Adolf tiene un relato llamado Persistencia, ¿no? Una bella historia de una prosa muy lírica en la que se habla sobre una nave que está rodeada de un cielo oscuro lleno de estrellas, que persigue descubrir, ¿no?, algo más, algo, ¿no?, que penetra hacia lo desconocido por el hombre. Ajá. Al final se revela que es una nave, pero no espacial, sino marítima de 1492. ¿Qué impresiones Ajá. tienes de este cuento y qué refleja de la personalidad de Adolf? Yo creo que ese cuento refleja, pues, cómo los seres humanos, bueno, cada cosa que conocemos al final es solo como un peldaño, ¿no?, que nos hace plantear que hay cosas que también desconocemos, ¿no? O sea, digamos que está hablando expresamente, ¿no?, de una humanidad que puede construir naves, que pueden ser sustentables y que pueden adentrarse en lo desconocido, ¿no? Pero ese desconocido siempre va a tener, pues, un misterio, y que, bueno, ¿no?, cuando tú lees el final de ese cuento te das cuenta, pues, mira, este era el verdadero misterio, ¿no? Yo ya lo conozco, pero aún si llegásemos a conocer, pues, todos los rincones de la Tierra, entonces ¿y qué hay más allá de la Tierra? ¿No? Queda el espacio, quedan otros planetas. O sea, yo creo que ese cuento habla mucho el título mismo lo dice, ¿no?, la persistencia. O sea, el espíritu humano, pues, que siempre, bueno, pues, está frente a lo desconocido, que le puede causar hasta temor, pero al mismo tiempo le causa curiosidad, ¿no? O sea, ¿qué hay en ese desconocido? El tema de Dios lo podemos encontrar en diversos autores de ciencia ficción, como por ejemplo Philip K. Dick. En la obra de Adolf, en La verdad sobre Dios y JBA del 2001 y su secuela Un ejército de locos, novela lunática 2003, indica que Dios ha perdido la batalla con el diablo. Este domina el cosmos. Dios está encerrado en el ciberespacio. Asimismo, otro ejemplo es su cuento Carta a un elegido del Señor, donde se hace un cuestionamiento de por qué Dios bendice a algunas personas y a otras no. ¿Qué puedes destacar sobre el uso de la religión en la obra de Adolf y cuáles tú dirías que son los ejemplos más significativos o divertidos en su obra? Bueno, mira, sobre La verdad sobre Dios y JBA, ahí me parece que hay una no influencia, sino se inspiró mucho en lecturas de los gnósticos, ¿no?, de esas, bueno, pues, antiguas creencias, ¿no?, inspiradas en el cristianismo, pero también en ideas, pues, maniqueas de esa época, ¿no? O sea, había un Dios bueno y un Dios malo, ¿no?, que equiparamos con Dios y el demonio, que la Iglesia Católica posteriormente, pues, no consideró herejía porque dicen, pues, no, solo hay un Dios, ¿no?, y el diablo es un ángel caído. Pero si te das cuenta, se está retomando esa idea gnóstica en La verdad sobre Dios y JBA, porque, bueno, pues Dios se enfrenta a un igual y pierde, ¿no? Y mira esa originalidad, pues pierde y se escapa, ¿no? Pero ¿a dónde se escapa? Al ciberespacio, ¿no? Y recuerdo que en esa novela los protagonistas, pues, que se empiezan a buscar claves y formas para liberar a Dios, que está prisionero, ¿no? Si te das cuenta, pues no una crítica, sino una burla a la religión, ¿no? Porque ahí te dice, pues, bueno, ¿no?, nuevamente nuestras creencias sobre Dios, pues, porque en última instancia aquí no nos dice que eso sea cierto, ¿no?, que Dios tenga más límite, que sí existe Dios, pero sea, pues, más limitado de lo que creemos. Asimismo, sí, en La verdad sobre Dios y JBA y su secuela Un ejército de locos, como en Mañana las ratas, así como en otras obras,
obras habla bastante sobre la Iglesia Católica, ¿no? Llama los cat-ox, ¿no? ¿Cuál era su visión sobre el catolicismo y qué ejemplos tú destacarías como más llamativos o divertidos en su obra con referencia a este? Mira, sobre el catolicismo me parece él valoraba, ¿no?, la organización, ¿no?, y la, digamos, pues incluso lo que sería ¿cómo llamo?, la arquitectura o los cimientos, digamos, conceptuales, ¿no?, a los que había llegado la Iglesia Católica actualmente, ¿no? Era una visión que compartía con un amigo fallecido, judío como él, ¿no?, que se llama Moisés Leitz, ¿no?, pero era algo bastante curioso para mí porque ambos eran judíos, pero digamos valoraban eso en la Iglesia Católica, ¿no? Su organización, ¿no? O sea, no sé, y también pues los aportes, digamos, algunos aportes conceptuales sobre, no sé, la naturaleza, ¿no? O quizás el hecho de que la Iglesia Católica admite la teoría de la evolución, por ejemplo, ¿no? Algo pues que creo que otras iglesias cristianas pues abominan, ¿no? Se asustan cuando se habla de evolución a otros cristianos. Incluso de la misma Iglesia Católica no hay gente pues, que se resiste eso, ¿no? Pero oficialmente pues sí se admite dentro del credo, ¿no? O sea, una visión respetuosa, digamos, desde ese punto de vista. Pero también pues veían el lado contradictorio de cómo era pues la organización ya cuando estuvo a nivel político, ¿no? El hecho de que piensa pues que estamos en 2000, todavía pues está muy fresco el actuar de, ¿no?, de Juan Luis Cipriani, por ejemplo, ¿no? El glorioso Cipriani. Era un personaje, ¿no? Incluso Claro. cuando se presentó, me acuerdo que hubo una presentación de Un Ejército de Locos y la gente, algunas personas recordaron la Mañana a las Ratas, ¿no? En su portada que aparece pues una especie de cardenal negro y ya, pues la primera relación era pues el cardenal negro, ¿no? O sea, claro, todo está en su contexto, ¿no? Porque hoy en día me parece que no tenemos esas figuras, ¿no?, que están gravitantes como ha sido pues, Monseñor Cipriani en su momento, ¿no? Claro, una figura tan polémica, ¿no? Claro, pues alguien en televisión, en los medios, lo citaban, ¿no? Estuvo pues en esto de la toma de los rehenes. Actualmente, pues bueno, ya pues son momentos, ¿no? La Iglesia Católica no tiene ya no tiene a nadie así que que la gente pues, ¿qué opina fulano? ¿Qué opina sutano? No, estamos en tiempos más laicos. En Un ejército de locos, Adolf señala que nuestro acceso al espacio digital y los software creados por las empresas informáticas son los que nos abren por primera vez las puertas de la percepción, haciendo alusión a la obra de Huxley y de cierta manera a Timothy Leary. ¿Cuál es tu opinión sobre esta creativa idea? Mira, eso evidencia pues que estamos ante un autor radicalmente adelantado a su tiempo, ¿no? O sea, ahora que alguien dice eso, pues, oye, mira el ciberespacio, como que ya hasta puede parecer ya una verdad obvia, ¿no? Pero piensa pues que hace 10 años, ¿no? O 12 años, 15, que alguien dijera eso, pues, cuando no había ni Facebook y la internet pues era, bueno, pues era más estática, digamos, era pues un salto conceptual tremendo, ¿no? Justamente ahí para agregar algo, estuve viendo una entrevista al filósofo Antonio Escotado, que fue el autor de la Historia General de las Drogas, ¿no? Y él decía que ahora ya no la droga, sino más bien, justamente decía lo mismo, ¿no? Que ahora el Internet es el nuevo avance de la humanidad y la gran libertad y lo que realmente nos abrirá el coco, ¿no? Coincidía con la postura de Adolf, ¿no? Él era muy adaptaba fácilmente los cambios tecnológicos, ¿no? Y los utilizaba, y yo podía notar pues cómo
era como una especie irónicamente, pues gente, escritores más jóvenes que él incluso, siempre tenían una posición reaccionaria frente a la tecnología, ¿no? Ajá. Mientras que Adolf no. Por ejemplo, él ya en esa época, que ahora pues no tiene una laptop, pero en esos años, en el 2004, muy poca gente pues la utilizaba. Claro. Y yo recuerdo que había una especie de debate en internet, ¿no? Es curioso, en internet la gente debatía sobre qué era mejor, si utilizar una máquina de escribir o una computadora para escribir, ¿no? Y es que todavía había gente pues que podía darse el lujo, para mí un lujo, pues conseguirse cinta, papel, ¿no? Ahora pues eso parece, y es imposible porque no tienes pues dónde comprar esas cosas, ¿no? O sea, Claro. puedes conseguir, pero ¿quién te vende máquinas de escribir? ¿Quién te vende cinta? ¿Quién te repara máquinas de escribir? ¿No? Es que todavía, como te digo, la gente piensa pues siempre a veces más pensando en su idea del pasado ideal, ¿no? De lo que fue un escritor hace 500 años, pues, ¿no? Y no lo que es, ¿no? Por ejemplo, decía, para mí escribir en computadora pues súper ventajoso porque ya te olvidas pues de estar borroneando, corrigiendo, ¿no? O sea, bueno, mejor lo corriges, ¿no? Encuadras el papel, o sea, todo puedes imprimir sin errores, ¿no? Él de frente, de inmediato, digamos, le percibió esa ventaja, ¿no? Así como comunicarse por correo electrónico, ¿no? En esa época pues no existían las redes que hay ahora, y él en cambio pues él estaba, de hecho la oportunidad que yo tuve de conocerlo fue gracias al internet, ¿no? Porque él publicaba también en un sitio web que se llamaba Ciberayo, y ahí estaba pues correo electrónico, ¿no? Y publicó varios cuentos que después salieron en una colección de cuentos que publicó la Universidad Católica. Sí, justamente yo he encontrado varios de sus cuentos en Cyber.io y efectivamente abajo sale aún su mail, ¿no? Su mail que ya no puede contestar, obviamente, pero o sea, desde esa época está ahí, en Cyber.io. Ciberayo, sí, pues. Ajá. En un ejército de locos se forma la religión culto sincrético de los 888 caminos de la dispersión, ¿no? Postula que la masturbación es una forma de robarle el placer a Satán. Se forma una cisma y aparecen los que más bien creen que tener coito le roba el placer a Satán. De aquí se deslindan dos preguntas, ¿no? ¿Cuál era el uso del erotismo de parte de Adolf en la ficción y también cuáles eran sus posturas ya personales sobre el erotismo, ¿no? Muy mira, qué interesante pregunta, aunque la verdad no sé, nunca se les pregunté así tan directamente, ¿no? Ajá. Ni he analizado así en particular el tema, ¿no? Ahora, sobre la masturbación, por ejemplo, él tenía una frase pues muy graciosa, ¿no? Que decía, el 95% de hombres se masturba, Uh-huh. y el 5% miente, ¿no? Era divertidísimo, ¿no? Y a menos su idea sobre el sexo en general, y ahí te viene, por ejemplo, también esto de la crítica pues a las iglesias, ¿no? Él, años atrás tuvo una columna en el diario La República, y alguna vez se refirió a los controles o digamos pues, ¿no? Los consejos que da pues la Iglesia Católica respecto a la sexualidad, ¿no? Ahora los creyentes, y se preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que personas que han hecho voto de castidad, ¿no? O sea, que supuestamente pues, desconocen la experiencia sexual, pueden orientar a la gente sobre su sexualidad? Claro. ¿No? O sea, y es una pregunta bastante, bueno, que me parece muy vigente, ¿no? O sea, aparte pues que, bueno, últimamente estamos viendo que la sexualidad, pues, incluso pues en las personas que dicen haber hecho voto de castidad sigue existiendo, ¿no? Y de una manera que nos da un poco de miedo, ¿no? Así es. Ahora, en su obra, yo diría que, por ejemplo, hay un tríptico de novelas que creo que se llama Ningún Dios, o que son, bueno, son obras realistas, ¿no? No son de ciencia ficción, no están orientadas a la fantasía. Y
bueno, ahí me parece que hay personajes pues que sí tienen una sexualidad más explícita, ¿no? Pero no eran, me parece que no es algo que haya desarrollado, digamos, en sus obras, ¿no? Ahora, por ejemplo, en un Ejército de Locos, ¿no? Cuando crea esa secta de los 8 caminos, ¿no? Por ejemplo, pues está ahí yo diría que ahí nuevamente también se refleja lo que debe haber leído sobre las ideas pues, sexuales que tenían pues los gnósticos, ¿no? Estas sectas antiguas pues que le dan pues un rol místico, digamos, a la sexualidad, ¿no? O sea, el coito, ¿no? Te roba y la masturbación te da. Pero en el fondo pues son solo ideas, pues, ¿no? El sexo es una fuerza pues más menos determinada. Y sobre eso también, bueno, una anécdota, ¿no? Él comentó una vez que un lector de no sé qué país, no sé si se había enterado, porque de esa mención de ¿no? los 8 caminos, y que le escribió, pues, ¿no? Diciéndole cuánto costaba afiliarse a ese movimiento. Diciendo que era verdad, ¿no? La cisma religiosa de la anterior obra mentada, ¿no? Termina en una guerra en que los seres humanos renacen como androides. Justamente la nueva serie de Star Trek Picard, se centra en la idea de que los androides serán los futuros seres reinantes del universo, ¿no? ¿El destino final de la humanidad serán los androides? ¿Tú qué opinas? Mira, es difícil saberlo, ¿no? Porque el ser humano, en primer lugar, pues lleva a nivel, digamos, del tiempo cósmico de la Tierra, ¿no? O sea, pues miles de millones de años, lleva pues unos instantes, ¿no? O sea, nuestra historia registrada pues no llega pues ni a 5.000 años, ¿no? Que es una nada, ¿no? Y los continuos descubrimientos que se hacen, ¿no? Paleontológicos, bueno, pues nos hacen ver que la cultura, lo que estamos conociendo, lo que estamos creando, no, es un instante muy reciente, por decirlo así. Entonces, y vemos pues como lo que sí vemos es que los seres humanos alteramos el universo, ¿no? O sea, no dependemos ya la evolución en nosotros no es tan ciega como lo fue hasta hace milenios. No sé, yo a veces creo que vamos a pasar bastante milenios todavía siendo así como somos ahora. Ya un tiempo muy posterior donde haya alguna evolución, bueno, pues no sé, para mí es incalculable, indeterminable. En su cuento más psicológico que de ciencia ficción, El intolerable universo del 2004, Adolf dice: la tentación del fanatismo político a la que puede resistirme no sin angustia, versión un poco más elegante de lo que le dije, es otra cara de la tragedia en la que ahora vas a actuar. El problema de creer en algo no es que ese algo sea falso, no, eso es inofensivo. El problema de cualquier fe es que nace embarazada de fanatismo, para luego pasar a indicar que el fanatismo es una forma de encontrarle sentido a la vida. ¿Cuáles eran las posturas políticas de Adolf? Él se considera a sí mismo trotskista. Trotskista. Trotskista, ¿no? O sea, una visión de marxismo, pero que se enfocaba más en las libertades, ¿no? O sea, por decirlo así, ¿no? Él, por ejemplo, comentaba que cuando escuchaba hablar pues a líderes que podían denominarse pues de izquierda en el Perú, todos pues lo veía gente muy seria, muy cejijunta, ¿no? Y que decía pues que en última instancia más le parecían que eran curas hablando, ¿no? Antes que personas pues proponiendo un sistema político, una nueva forma bueno pues ¿no? de llevar de esta sociedad. Él, por ejemplo, alguna vez dijo,
como frase, ¿no? Que no se trataba de que todos viviéramos como pobres, ¿no? Sino que la verdadera revolución era pues que los pobres vivieran como ricos. Ajá. ¿No? O sea, él valoraba pues los logros humanos y que se distribuyeran, pues, ¿no? Pero bueno, no sé ya qué tanto sería una visión basada solo en lo que observaba, ¿no? En otras personas o lo que él pensara pues como un sistema político, ¿no? Pero sí recuerdo pues su afirmación de ser trotskista. En su cuento La Reina Africana del 2004 habla sobre una tribu africana que pone a una mujer como su reina, debido a que resultaba un gran negocio para obtener dinero de las ONGs y reconocimiento de diversas instituciones académicas. En las obras de ciencia ficción de Adolf, muchas veces la mujer es la portadora de verdades ocultas y maravillosas. ¿Cuál es el rol de la figura femenina en la obra de Adolf? ¿Qué personajes femeninos suyos destacarías? Bueno, yo conocí también a su pareja, ¿no? Delia Reboredo. Y bueno, no se diría, guachafamente diría pues que fui testigo del gran amor que se tenían ellos dos. Ajá. Y yo creo que Delia cumplía, no sé, era el equivalente quizás a Gala para Salvador Dalí, en el sentido que en muchas novelas aparecen personajes que se llaman Delia, o que están, y me parece pues inspirados en ella, ¿no? La traté, bueno, no, relativamente poco, pero ella era pintora, y se podía sentir pues, ¿no? Ese ímpetu que tienen pues los artistas, ¿no? Una personalidad fuerte, y bueno, pues la capacidad de conversar, ¿no? Yo diría que hay una constante en sus obras, ¿no? Veo que cuando hay un personaje femenino suele ser así, ¿no? No es un decorado, pues no está ahí pues de relleno, ¿no? Sino que es Claro, un no está personaje. como para... A veces ponen mujeres nomás para que haya una escena erótica y Equivalente. nada más, ¿no? Y acaba la escena erótica y desaparece la mujer, ¿no? Sino que eran personajes, ¿no? Claro, y de hecho los personajes femeninos en las obras de Adolf, como yo he constatado eso, ¿no? Que realmente cambian, evolucionan, ¿no? Cambian de idea de un momento a otro, llevan a la contraria, ¿no? Lo que uno pensaba que iba a ser al principio y de repente, ¿no? O incluso comienzan, ¿no? Como quizás secundarios y de un momento a otro asumen otro rol, ¿no? La obra más destacada, por lo menos en los últimos tiempos, de José Adolf es Mañana las ratas, ¿no? Tuve la oportunidad de asistir a varias presentaciones de antologías de cuentos en la última Feria del Libro de Lima, y los que eran especialmente del género de ciencia ficción mencionaron en su exposición mucho a esta obra, ¿no? Mañana las ratas. También cuando en la edición anterior a esta entrevista, ¿no? Que entrevisté al escritor Gonzalo de Rosario, también hizo alusión a esta novela Mañana las ratas. Entonces, en una entrevista sobre José Adolf, obviamente es inevitable, es necesario preguntar sobre esta obra en específico. ¿De qué trata Mañana las ratas? ¿Por qué es importante esta novela? Mira, esta novela se publicó en 1984, me parece, pero ya había sido escrita en 1978. Solo que en 1978, ¿no? Según comentó Adolf, no encontró quién se la quisiera publicar. Y bueno, eso pues te hace ver cómo una temática, ¿no? Un escritor pues puede tener ese genio de ver pues un tema
¿no? Desarrollarlo de una manera única, pero a veces esa originalidad, esa unicidad, pues, te juega en contra, ¿no? Yo imagino, pues, que en esos años habrán dicho, oye, no, pues queremos novelas de dictadores latinoamericanos, queremos novelas de personajes marginales, ¿no? Si te vamos a publicar pues una novela, pese a que la novela en sí, pues, tiene, irónicamente, pues, tiene bastante de eso, ¿no? O sea, refleja, pues, un futuro tan distópico, pues, que hace ver que, ¿no? La condición humana quizás no cambie, ¿no? Y tenemos esa violencia, esa desigualdad política y económica siempre con nosotros. Si nos Pero, podrías resumir un poco la trama. bueno, mira, está ambientada en un futuro en el que han caído los gobiernos políticos, digamos, ¿no? Los estados-nación, y las grandes corporaciones han tomado el control. Entonces, dividen a la humanidad, ¿no? En territorios, que ya no tienen presidentes, sino administradores. Y la cúpula de ese gobierno está en un satélite en órbita. Y la idea de la novela es que hay, pues, un grupo de rebeldes, ¿no? Contra ese sistema, que, bueno, pues tratan de acceder bueno, pues a ese satélite y, ¿no? Derrocar ese gobierno o al directorio. Y mientras tanto, pues, nos describe está ambientada en el Perú, ¿no? En concreto en Lima, y ya, pues, te describe, pues, una Lima distópica en ruinas, ¿no? En constantes movimientos, con bueno, racionamientos, ¿no? Cúpulas de poder, pues, que viven en edificios, pues, lejos de las masas, ¿no? Entregados, pues, a una vida, bueno, pues, para las clases dirigentes, pues, de placer, ¿no? Y también, pues, como la religión siempre juega, pues, un rol fundamental, ¿no? Porque los principales movimientos son de rebeldes, pues, que han creado un secretismo entre la iglesia, creencias católicas y otras cosas, ¿no? Creo que los católicos ortodoxos. Y es una idea, pues, de rebelión. ¿Por qué esta obra ha tenido tanto impacto en jóvenes autores, sobre todo los que de verdad están metidos en la ciencia ficción en el Perú, ¿no? ¿A qué se debe su impacto? ¿Por qué la destacan tanto, dirías? Mira, me sorprende un poco ese comentario porque en los 80 mismos, pues, que se publica, no se llegó a distribuir mucho. Solo se imprimieron 500 ejemplares. Y yo diría que ya tuvo un cierto relieve, ¿no? En esa época, porque la revista Caretas le dedicó, pues, en un número, ¿no? Un artículo. Todo un artículo, ¿no? Y yo ahí fue que supe que existía esa novela, ¿no? Pero bueno, hasta allí que no llegó, lamentablemente. Y yo creo que se va haciendo conocida no tanto por ser leída, porque no se ha vuelto a reimprimir, ¿no? Y bueno, pues los pocos ejemplares que circulan ya deben estar valiendo, pues, como oro en polvo, porque no, pues, no hay muchos, pero creo que está obteniendo el relieve que merece, porque, como te digo, ¿no? Como dije, es una obra, me parece, singularísima en la narrativa peruana, ¿no? O sea, si lo pones en su contexto, ¿no? 1978, 1984, no hay nada similar en lo que se publicaba en esas épocas, ¿no? O sea, todavía estamos en un mundo literario post-boom latinoamericano, ¿no? O sea, todavía esperamos, pues, novelas de dictadores, de marginalidad urbana, indigenistas, ¿no? Y, por ejemplo, en La Gran Búsqueda, yo recuerdo que cada vez que se publicaba algún autor nuevo, ¿no? Digamos que el reclamo era poner, ¿no? El sucesor de Mario Vargas Llosa, ¿no? Es como que estuviéramos siempre buscando lo mismo, ¿no? Claro. Y imagínate, pues, si aparece una novela que te habla de futuro, y te dice encima, ¿no? Para colmo, pues, incluso era dentro de lo que se consideraba, pues, ¿no? La poca gente que tenía en cuenta la ciencia ficción, dentro de
margen, pues, ¿no? O sea, tampoco era pues una ciencia ficción típica, ¿no? Porque no te hablaba pues de viajes interplanetarios, guerras estelares, ¿no? Sino una visión distópica, ¿no? Lo que ahora llamaríamos una distopía, ¿no? O sea, decirte, mira, el futuro va a ser así, ¿no? Nada de ni el triunfo pues de la utopía capitalista ni tampoco triunfo del socialismo, ¿no? O sea, va a ser pues un futuro bien marginal, ¿no? Bien feo. Y quizás esa agudeza, ¿no? Es lo que está concitando pues el interés en esa novela, ¿no? Que bueno, yo espero que alguien, quien tenga los derechos, ¿no? De la obra de José Adolf, tenga bien reimprimirla, ¿no? Y distribuirla. Ajá. Bueno, me parece que está en la biblioteca de la Universidad de San Marcos, ¿no? Yo creo que él valoraba mucho esto de las ideas y su difusión. Ay, ay, ay. Yo alguna vez le pregunté por qué quizás él no hacía algo más para tratar de difundir su obra, ¿no? Y él me decía, bueno, pero esto debe hacerlo el editor, ¿no? Y era su opinión. Ajá. Y es una discusión ahorita pues, que se está dando entre muchos escritores, ¿no? O sea, que son nuevos tiempos y que quizás el escritor debería participar más en difundir su obra, pero ya viene otra cuestión, ¿no? Ya difundes tu obra y cómo accede el público a la misma, ¿no? ¿Dónde la consigue? En un país donde hay quizás déficit de librerías, ¿no? Bueno, pues el Perú está cambiando en ese sentido, ¿no? O sea, Adolf hubiera publicado, si hoy en día estuviera entre nosotros, un ebook. sí, yo creo que sí, si hubiera, o sea, actualmente el ebook pues ya es una figura conocida, digamos, ¿no? Pese a que mucha gente todavía cree pues que un PDF, un archivo en PDF es un ebook, ¿no? Y un ebook pues viene ya en formatos diferentes, que son el EPUB, ¿no? El formato AZN, ¿no? De Amazon, de los aparatos estos, de los Kindle, Claro, en múltiples pero formas, pero ¿no? no, ajá, y se puede descargar incluso en un celular, ¿no? Claro, en Pero móvil, ten en ¿no? cuenta, en móvil, en iPad, pero ten en cuenta pues que recién, por decirlo así, va a ser a 5 años que ya todos tenemos estos celulares que son de pantalla, toda la pantalla, ¿no? Hasta el año en el que falleció Adolf en 2009 o 2008, todavía pues los celulares eran con botones, Claro, no, no, lógico. no, no permitían esa prestación pues, de descargarse de aplicaciones, programas. Él tenía una columna en la reconocida revista Caretas de nombre El Señor de los Colmillos. ¿Qué nos puedes contar sobre dicha columna? Bueno, debería reeditarse, reimprimirse, porque casi todos los artículos que llegué a leer ahí no tenían desperdicio, ¿no? Se dedicaba pues a todos los temas, ¿no? O sea, era una excelente columna de opinión porque es lo que uno espera en una columna de opinión, ¿no? O sea, todo el tipo de temas que hay, ¿no? Política, religión, ciencia, los libros, la cultura, las prohibiciones, a todo, digamos, le entraba José Adolfo, ¿no? Y lo tenía en esa columna. O sea, no era pues una cosa monotemática, ¿no? Por decir, pues que siempre lo mismo, ¿no? O sea, cada semana era algo original. Orlando Maceira en su blog cuenta que compartió mails con Adolf. En uno de ellos preguntó, haciendo las sumas y restas, ¿valió la pena dedicar toda una vida a la invención de ficciones? ¿Cree en el compromiso del escritor del que tanto habla Vargas Llosa? ¿Motivaría o disuadiría a un aspirante escritor? A lo que Adolf le contestó, me limito a decir que escribir nació conmigo, independientemente de que sirva o no sirva para algo. Daniel, tú como autor y amigo de Adolf, ¿qué opinas de la respuesta que dio? Bueno, me parece interesante esa. Y bueno, él alguna vez bromeando, ¿no? Cuando yo también le comentaba, pues yo quiero ser escritor, ¿no?
me decía a casi todos los jóvenes, bueno, una generación suya de llamarme joven en ese momento, que dicen que quieren escribir, yo les recomiendo que mejor se dediquen a ser decoradores de interiores. Pero él lo decía en el sentido, pues, de que quizás mucha gente cuando decía, ¿no?, que quería ser escritor o buscar escribir, de inmediato preguntaba, ¿se gana dinero en esto? Y bueno, pues yo creo que desde que alguien siente ese llamado a las artes, ¿no?, no solamente escribir, sino pienso pues en la escultura, la música, bueno, pues no, yo diría que es como algo, como él dijo, ¿no?, algo con lo que naces. Ajá. ¿No? O sea, no puedes evitarlo, no es racional, no es una elección que tú digas, bueno, como me he hecho una evaluación y me he dado cuenta que voy a escribir. No creo que, no sé, al menos conmigo no funciona así, y creo que Adolf mismo tampoco, bueno, lo expresó muy bien en esa respuesta, ¿no? O sea, nació conmigo. Claro, No hay porque explicación. me parece que muchas personas, más que escribir, están impresionadas con la figura del escritor, la fama, ¿no? Entonces creen que si van a escribir van a ser como Stephen King, ¿no? Y van a hacer una película, su obra, ¿no? Cuando Sí, los o sea, que escribimos sabemos pues que es todo lo contrario, ¿no? O sea, si quieres ganar plata, no, escribir no va por ahí, ¿no? claro, esa era la respuesta pues cáustica, ¿no? O sea, si quieres, mejor dedícate a hacer decorador de interiores, ¿no? Claro, Pero lógico. implícitamente estaba diciendo, pues bueno, si lo hace por plata, es por esto, ¿no? Se hace O sea, por se hace por pasión. plata, claro. Ahora, bueno, es que como alguna vez comenté, ¿no? Creo que, bueno, todos miramos hacia el futuro con los lentes del pasado, ¿no? De la experiencia que tenemos o hemos visto, ¿no? Por ejemplo, tú has hablado de escritores que dicen, pues ven lo que logra un escritor famoso como Stephen King, Claro. ¿no? Pero, bueno, pues eso es salvando las distancias, ¿no? O sea, Stephen King escribe dentro de un mercado como el norteamericano, pues de millones de escritores, en una cultura que valora, ¿no?, la lectura y tiene el hábito de lector pues más acentuado que en el Perú. Claro, pero igual En el es Perú, una pues, cosa excepcional, pues no, si vivas en Estados Unidos, la posibilidad de éxito es pequeña y tiene que ver mucho con la claro, o suerte sea, también, ¿no? por cada un escritor que tiene pues esa fama, esas ganancias, hay pues 500 detrás, ¿no? Claro. Por ejemplo, piensen en las cantidades de antologías, no sé, las revistas de ciencia ficción que había, ¿no?, en Norteamérica, que ya pues en esas revistas la gente dice, pues no, aquí empezó a publicar H.P. Lovecraft, aquí empezó a publicar Isaac Asimov, ¿no? Claro. Pero en cada número pues tú ves que están de repente un Asimov, un Lovecraft, y hay 30 más, ¿no? Y Claro. esos 30 más, ¿no? Hay escritores pues que están obviamente en lo más alto, al medio, y bueno, pues otros que no lograron destacar. Claro, The Weird Tales, donde escribía Lovecraft, también se destacó a Clark Ashton Smith Maestro, y al autor de Conan, ¿no? Howard, Robert Howard. sí, Ron Howard. Pero obviamente pues ellos no eran los únicos tres que escribían ahí, ¿no? Sino un Claro, montón más exactamente. y nadie se acuerda de ellos, ¿no? Así es. Y aparte que muchos autores han sido más bien redescubiertos, ¿no? Claro, Por ejemplo, William Shakespeare, claro. ¿no? William Shakespeare es un autor que se ha vuelto pues famoso, icónico, pero más que nada por lo que se ha hecho con él en el siglo XIX, Claro. ¿no? Pero él es pues de 1500 por ahí, ¿no? Así es. Bueno, el mismo Lovecraft, ¿no? En vida era un NN, ¿no? Era uno que más que escribía cuentos en Weird Tales. Ya Y ganaba pues luego, una miseria después por de esos muerto, cuentos. es que hubo pues todo un movimiento y que se volvió famoso, ¿no? Claro, ¿no? Se crea esta editorial Arkham House y empieza pues a difundirlo, a publicarlo, y ¡pum! Pues, ¿no? Pero a él en vida no ganó mucho con lo que escribía. Así es, así es. Recordamos a los oyentes que hay una edición de la biografía de Lovecraft acá en el podcast de Cráneo Azul. Orlando Maceira también en su blog destaca una frase de José Adolf de su columna en Caretas, ¿no?
el autor indicaba, no es indispensable haber asistido a una universidad para ser mediocre. ¿Cuál era la postura de Adolf sobre la educación? Él notoriamente no creía que el título o el estatus era necesariamente un mérito. Mira, era quizás coherente con su propia vivencia, ¿no? Él me contó que cuando estaba en segunda secundaria, me parece, decidió abandonar por completo, ¿no? La escuela, ¿no? Dijo, hasta aquí ya llegué a todo lo que podía saber o algo así, y lo abandonó. No, imagínate, no tenía, pues lo que llamaríamos secundaria completa. Ah, no tenía secundaria completa, fíjate. Y era un No, hombre muy culto, ¿no? claro, ¿no? Es, digamos, encarnada pues al escritor autodidacta, digamos, ¿no? A la persona que ya, pues escoge su vivencia, ¿no? Y él mismo pues me contaba alguna vez que no entendía, ¿no? El hecho pues de que hubiera una facultad de literatura donde te enseñaran a escribir. Ajá. Sin embargo, y claro, ¿no? Aparte en su biografía, pues él, por ejemplo, una vez me contó pues que muchas cosas, por decir, ¿no? Había intentado los cambios tecnológicos, cómo te pueden afectar, ¿no? Que él dice que viajó a Alemania a especializarse en, por ejemplo, en impresoras, ¿no? Para dedicarse a la industria gráfica y retorna al Perú y de repente viene el offset, ¿no? Y cambió todo eso, ¿no? O sea, todo lo aprendido por el queso, por Ajá. gusto. Claro, ¿no? O sea, dijo, cambió, vino el offset. Bueno, eso, claro, es una postura muy personal suya, ¿no? Pero yo creo que eso quizás se debía a que en el momento en el que él desarrolla su carrera como escritor, ¿no? Y incluso ahora en el Perú tenemos pues facultades de literatura, pero orientadas pues a un estudio de literatura, ¿no? Pero creo que no existen como en otros países lo que se llama escritura creativa. Claro. ¿No? O sea, no sé, no he visto pues los currículos, ¿no? De una universidad pues extranjera, ¿no? Pero creo que sí hay cursos, pues por ejemplo, por decir, ¿no? Cómo escribir diálogos, ¿no? O cómo narrar escenas de acción. Claro. No sé, eso a mí sí me parece muy útil. Claro, yo escuché alguna vez, no recuerdo el nombre, pero un escritor famoso que enseñaba escritura creativa en una universidad de prestigio, ¿no? Una entrevista que escuché en YouTube. Y él decía algo que, bueno, me gustó, ¿no? Decía, yo no le puedo enseñar a nadie a escribir, pero sí le puedo enseñar a escribir mejor, ¿no? Ajá. Claro, o sea, como te digo, ¿no? Yo creo que en su contexto, pues él, pues que lo que lo que él valoraba o no valoraba la escritura de la enseñanza, ¿no? Era, pues está en su contexto, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Quizás, pero yo no podría ahora, pues, actualmente negar, pues, mira, y te digo, pues, yo no he estudiado literatura formalmente, ¿no? He asistido a talleres, sí, pero bueno, hasta ahí nomás. Pero no podría, pues, ningunear, ¿no? O decir, bueno, pues, esto no es necesario estudiar, ¿no? O hablar mal, pues, de escritores que han tenido pues lo que llamaríamos pues una formación no académica como escritores que han estudiado literatura, que han hecho posgrado en otros países, ¿no? Y eso sería mezquino, me parece, ¿no? Claro, lógico. En última instancia, eso sí, la criba pues de un escritor está pues en la respuesta del público a lo que escribe, ¿no? Ajá. Y en ese sentido pues hay un refrán muy clásico pues, que dice, ¿no? Lo que natura no da, Salamanca no lo presta. Centrándonos en tu obra, Daniel, tú tienes varios cuentos, has publicado recientemente, esta novela, El primer peruano en el espacio. ¿Cuándo ha sido publicada? Sé que ahora está saliendo por ebook. Se publicó en 2014 por la editorial El Tesoro. Es un conjunto de cuentos. Y ahora está vendiéndose por online, creo, ¿no? Sí, también existe una versión, ¿no? En Amazon. Ajá. Está $3. No puedo ponerle en soles. El que está en Amazon, ¿no? Ajá.
Muy bien. Dime, tú, así como en tu obra, como la obra de Adolf, tú haces referencia también al Perú, especialmente Lima, ¿no? Para tu entrevista en TV Perú en el 2017, señalas que tú sueles poner personas de piel mestiza como personajes y que incluso alguna vez alguien te hizo la racista pregunta: ¿por qué pones tantos cholos en tus obras? ¿No? Dime, ¿por qué es tan importante que los autores peruanos de fantasía incluyan escenarios peruanos y gente como la peruana? Bueno, yo no diría que es importante, ¿no? En el sentido de que sea una obligación, ¿no? Ajá, En última instancia, un escritor puede pues, poner personajes ingleses, ¿no? claro. Es lo que hace, por ejemplo, bueno, un escritor español, ¿no? Que ha hecho una serie muy buena sobre viajes en el tiempo y, bueno, pues, ¿no? Está ambientada en Inglaterra y sus personajes son obviamente ingleses. Ajá. Pero eh, en lo personal, pues, yo diría, bueno, es que muchas de las cosas que me llevan a fantasear, ¿no? En el sentido, pues, de imaginar, ¿no? Y situaciones para mis historias de ciencia ficción o de fantasía, parten del contexto de lo que yo he vivido, ¿no? Que es un contexto pues, peruano de clase media, definitivamente mestizo, ¿no? Con, bueno, pues no, o sea, amigos reales que he tenido, pues que se apellidaban Chumbiauca, eh, Otero, Quispe, ¿no? O sea, no es una cosa forzada, digamos, ¿no? O sea, es el contexto en el que me muevo, ¿no? Y al mismo tiempo me gusta destacar, pues, que en el contexto común y corriente peruano, ¿no? Bueno, pues es posible, ¿no? Crear personajes, pues, que vivan estas cosas y no tienen que ser, pues, personas que viven en una situación demasiado singular a veces, ¿no? O sea, mira, te cuento un caso pues, negativo para mí, ¿no? Una ficción en la que había pues un último descendiente, ¿no? Digamos, de la estirpe, lo que sería pues una estirpe que debería ser pues los incas del Perú, ¿no? Y ese personaje pues tenía una pareja destinada pues a ser su consorte. Pero al momento de escribir a la pareja, pues para decir que era hermosa, ponen pues que su padre era pues un refugiado nazi y que por eso esta chica pues era hermosa porque tenía ojos verdes, ¿no? Y era blanca, pues, ¿no? O sea, como decir... Porque es blanca, es bonita. Claro, pues tiene ojos verdes, ¿no? O sea, no puede ser pues hermosa como chola, no puede ser hermosa como india. Claro, cuando hay muchas mujeres, obviamente, que son así, como la raza típica del Perú y que son muy bellas, ¿no? Basta comprender la televisión para verlo, ¿no? O salir a la Claro, ¿no? calle para verlo, ¿no? Y bueno, y en todo caso puedes entender que, pues, ¿no? La belleza es algo subjetiva, ¿no? O sea, Lógico, nuestra belleza peruana pues tiene, yo digo pues, y lo que pasa es que en el Perú pues no nos aceptamos en nuestra choledad, ¿no? En lo que claro. somos cholos, en el sentido de tener piel oscura, grasosa, el cuerpo, no sé cómo se dice esto, ¿no? Que tiene pues pechoncho, digamos, ¿no? O sea, y tratamos, yo a veces, ya no sé qué, no leer algunas novelas pues donde dan, como que se viene a entender pues que para que tú puedas ser protagonista pues tienes que, caray, pues, ¿no? Vivir en determinados sitios o tener determinado nivel de vida, ¿no? Y como que no, o sea, no, es decir, si vives pues en un asentamiento humano o si vives pues, no sé, en un distrito populoso de Lima, no, estás condenado a no ser protagonista, ¿no? Cuando no hay ningún motivo por el cual no debería ser así, ¿no? Más bien, ahí hay muchas historias por contar, más bien, ¿no? Más bien creo que es el Claro, tipo de elemento que necesita hoy en día la literatura en el Perú, ¿no? O sea, hablar de lo que no se habla, hablar del Perú, que es rico culturalmente, ¿no? Obras en el Callao, en San Juan del Lurigancho, en el Cono Norte, en el Cono Sur, y obviamente también en las diversas partes de provincia hay tanto por decir ahí, y también tanta gente que es muy creativa, con mucha capacidad artística. claro, es
en ese sentido diría pues que se necesita ampliar, ¿no? Sí, Por ejemplo, uno se pregunta cómo está nuestro índice de lectoría en el Perú, ¿no? ¿Dónde se lee más? ¿Quiénes leen más? ¿No? Y dicen, no, sí, pues estamos todavía muy bajos en nivel de lectura, conversión lectora, la gente no lee, hay sitios donde no se abren librerías, ¿no? claro. Pero uno pues, Sí, uno por podría ejemplo, pensar, estuve este año en Iquitos, fui 2 veces uh-huh, y bueno, puede que me esté equivocando, pero pregunté, busqué, etcétera, y nomás encontré una librería. Y en dicha librería había estos folletos que, estaba repleto de claro, estos folletos que valen 1 sol, 2 soles, ¿no? O uh-huh, libros, pues, claro. antiguos, ¿no? Mira, yo aventuro esta pregunta, ¿no? O sea, realmente a veces decimos, en general en el Perú no se lee mucho, ¿no? Pero yo me preguntaría, pues, ¿por qué leería la gente, pues, no libros donde, hablando solo de literatura, ¿no? ¿Por qué leería, pues, la gente libros donde no aparecen, ¿no? O sea, donde Claro, dicen, donde siempre se perpetúa la idea de que, oye, no, no, tú no vas a ser protagonista. O sea, mira, ¿no? Lo que protagonizan otros, pero tú, Manuel Quispe, ¿no? O tú, Pedro Llerena, ¿no? Tú, vives en este distrito, nunca vas a ser protagonista de esas historias, ¿no? O sea, siempre van a ser otros, ¿no? Quizás sea una cosa muy sesgada de mi parte, pero... no, 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 yo también opino igual. Ahora, yo estoy escribiendo una novela y te comento, mira, cuando yo era adolescente y escribía cuentitos, ¿no? Las ponía los personajes en París, en New York, ¿no? Y buscaba las calles para poner caminó por tal calle, ¿no? Pero más bien ahora escribiendo la novela ponía pues lo que conozco que es Lima, ¿no? Y las calles de Lima, etcétera, ¿no? Y el carro bajaba por vía El Salvador, le llegaba a Lurín, etcétera, ¿no? Y claro, es una cosa pues muchísimo más orgánica, más natural, porque uno escribe de lo que conoce, de lo que vive, y también el lector, esto que se llama la intertextualidad, ¿no? Que es que busca referencias con las cuales identificarse, ¿no? O sea, que tu novela uno ponga y caminó por la Avenida Brasil, ¿no? O caminó, eh, por una calle de Iquitos o por una calle de Piura, la persona dice, caramba, eso yo conozco. Y eso hace que uno pues se identifique, ¿no? Estamos pues demasiados influenciados pues por Estados Unidos, etcétera, ¿no? O buscamos que lo peruano se parezca a lo extranjero, ¿no? Yo creo que es más lo segundo, ¿no? Porque si volvemos a la ciencia ficción, por ejemplo, muchas veces pues está ambientada en otros tiempos, en otros planetas, ¿no? Incluso entre seres pues que son alienígenas, Ajá, ¿no? O sea, y sin embargo pues no nos produce esa sensación de ajenidad, ¿no? Como decir, pues yo no soy parte de esto, ¿no? Porque uno dice, ah, mira, pues podría ser, ¿no? En ese sentido tenemos que la literatura tiene una vocación de ser universal. claro. Pero yo diría que lo que en el caso concreto del Perú, ¿no? Hay como una especie de atmósfera que, no sé por qué razón la literatura pues no tiene ese hálito de universalidad, ¿no? O sea, es como, yo percibo que mucha gente considera la literatura como algo que no les es propio, digamos, ¿no? O sea, un entretenimiento que no es para ellos, ¿no? Y yo no sé si es y alguien, cómo se transmite esta noción, ¿no? De que tales personas no deberían pues atreverse a la literatura y otras sí. Bueno, de ahí la tarea del escritor que sepa llegar a su público y que sepa escribir de tal manera que las personas puedan conectar, sentirse identificadas, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Definitivamente, ¿no? Te cuento otra experiencia. Yo he grabado partes, ya está casi todo filmado de una posible película, ¿no? Que todavía está en proceso de edición, etcétera, ¿no? Y las actrices principales, un par de ellas, una película de muy, muy, muy bajo presupuesto, ¿no?
unas señoritas muy guapas, ¿no? Me decían muchas gracias por ponernos de protagonistas. Ellas eran, actrices, ¿no? Porque usualmente nos quieren poner de empleadas, ¿no? Porque ellas eran, pues, de piel cobriza y unas chicas muy simpáticas, ¿no? Y que no había ningún motivo por el cual no ponerla de protagonistas. Pero hay, pues, mucho esta idea de querer emular lo de Hollywood, ¿no? O querer emular la literatura extranjera, ¿no? Y que no tenga un sabor, un matiz peruano, y obviamente pues al gran público ya hace pues que no se identifique, que no conecte, a menos que sea algo pues muy marketeado como puede ser Harry Potter o una cosa así, ¿no? Bueno, por suerte eso está cambiando, ¿no? Mm, O sea, como que incluso yo diría que incluso el público más más cuadriculado, ¿no? Que debe haber un público pues que sí quiera ver a la gente en su sitio, ¿no? Entre comillas claro, esto, ¿no? O sea, cobrizos, empleadas del hogar, ¿no? Y otra gente haciendo otras cosas. Pero incluso ya esto ahora pues ya se ve como muy acartonado, ¿no? Muy falso, ¿no? O sea, sí, ya no, como que ya no nos tragamos yo no diría esas ficciones, sino ya esas imágenes, ¿no? O sea, la sociedad peruana pues, está cambiando, quiera hacer que no, y ya pues, ¿no? Ya sabemos que nadie está destinado a, a observar pues determinado rol, ¿no? claro, Sin embargo, el ser humano es así, ¿no? Todavía se mueve en determinada, pues, en la dirección que se le da, ¿no? Yo, por ejemplo, mira, no soy de Lima, soy de Ica, sí, y cuando he venido a Lima, pues, eh, bueno, me causó extrañeza, ¿no? Sorpresa, pues, cómo era tan importante precisar de qué colegio venías y a qué distrito, en sí, qué sí, sí, distrito vivías, ¿no? O sí, sea, acá en Lima, mira, lo digo así, ¿no? El sí, racismo sí, funciona, sí, 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 funciona en el sentido de que, o sea, sí es cierto, pues, ¿no? Que la gente te está midiendo y está evaluando dónde vas a ir, qué vas a hacer, ¿no? Según tu apellido, y ya no es tanto tu color de piel, ¿no? Porque, bueno, inevitablemente ha habido pues movilidad social, claro, pero sí funciona todavía eso, qué colegio fuiste y en qué el distrito vives. clasismo, ¿no? El estatus, Claro, el dinero. sí, pues, y eso influye en la literatura, ¿no? Mejor dicho, en cómo se lee, digamos, ¿no? O sea, decía, tú eres de tal sitio, tú ni siquiera se te ocurra leer, ¿no? Mm, Mire, cuando estaba en la universidad, por ejemplo, recién me he enterado de una anécdota muy triste, ¿no? Entre dos amigos, pues, que estaban hablando, y uno de ellos hablaba de teatro, me parece, y otro va y le dice, ¿sabes qué? Yo no te imagino a ti yendo a un teatro, imagínate. ¿no? O sea, o sea, no, pese a que el otro estaba contando, pues sí he ido, pero ya existe esa idea fija, ¿no? O sea, tú eres para esto y tú eres para otro. Claro. Como ideas cerradas de cómo son las personas, ¿no? Ideas de roles cerradas en sí mismas, ¿no? Claro, o sea, si hubiera pues un compromiso con la literatura, ¿no? Como se menciona, pues, al menos, yo diría pues siempre debería ser ese, ¿no? Romper con lo jerarquizado, con lo que presentemos como ya determinado. Lógico, lógico. Tú tienes una novela, ¿no? Que es justamente la que estábamos comentando hace unos momentos, Cuentos, que es sí, el primer El verano en el espacio. primer peruano en el espacio. ¿Es una novela, es cuento? Es el título de un cuento que a su vez sirve para la selección de cuentos que se publicaron en 2014. Ya veo. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta antología de cuentos para que nos las puedas recomendar un poco? Bueno, me he querido enfocar, bueno, lo que me gustaba escribir siempre, ¿no? Ciencia ficción, fantasía, algo de terror también. Y yo diría que son pues cuentos, bueno, ¿no? Volviendo a lo que hablamos alguna vez de los autores de Weird Tales, ¿no? Que había autores muy buenos, debía haber autores malos. Y hay una categoría pues que yo digo que son los autores caseros, digamos, ¿no? O sea, ni tan buenos ni tan malos, pero que cumplen un rol bastante, no sé, pues, ¿no? Cumplidor en lo que se lee. Por ejemplo, pues hoy en día la gente, nadie negaría pues la trascendencia de Asimov como escritor de ciencia ficción, ¿no? Ah, Pero
cuando vienen pues cuestiones como críticas al estilo de escribir y esas cosas, bueno, pues la cosa ya se matiza más, Ajá. ¿no? O sea, nadie diría, pues ni él mismo se lo planteó alguna vez, ¿no? Ganar pues un Nobel o un premio Pulitzer, Ajá. pero sí ganaba un Hugo, ¿no? Que, bueno, más que nada premia de popularidad. Claro. Yo en ese sentido pues diría, estos son, bueno, los cuentos que he escrito, los he escrito pues con una idea de entretener al lector, ¿no? Ajá. Me cuido mucho de eso, ¿no? Que sean entretenidos y bueno, pues que se enmarquen en eso, ¿no? Un lenguaje fácil, llano y bueno, pues que te desarrolle una trama de ciencia ficción, fantasía o terror. Y sí diré el lado, bueno, pues no sé, no diría original, ¿no? Pero que me ha inspirado bastante es el Perú, ¿no? En ese sentido diría, es una ciencia ficción peruanista, ¿no? Porque me inspira mucho la historia, ¿no? Eh, yo creo que también soy una especie de historiador frustrado, porque últimamente estoy leyendo libros de historia del Perú, historia virreinal, historia prehispánica, y digo, pues vivimos un país fascinante, sinceramente. Ah, lógico, lógico. De mitos, historia tan plural que es fantástico, ¿no? Y sobre todo, a quien quiere escribir fantasía, así hay, inagotables recursos. Claro, la misma ciencia ficción, ¿no? Porque, mira, date cuenta, pues, lo que eran las sociedades prehispánicas, ¿no? Vivieron aisladas de lo que eran, pues, las tecnologías. Por ejemplo, Europa, pues, tuvo una suerte de estar junto a África, junto a Asia, cerca a China, bueno, cerca, Claro. pero no había solución de continuidad. Ajá. Entonces, un descubrimiento que se podía hacer en China, como el papel, la pólvora, y tarde o temprano pues llegaba, ¿no? Europa, entonces ellos podían utilizarlo. Lo mismo que se hacía en África, ¿no? Toda esa cumbre del Mediterráneo pues, era un hervidero de desarrollos tecnológicos y de ideas. Las sociedades prehispánicas, ¿no? Sobre todo en el Perú, pues vivían aisladas, ¿no? Ni siquiera tenían contacto con los aztecas. Entonces, pues todo lo que se desarrolló acá no era pues ni calco ni copia, por decirlo así. Claro. ¿No? Y esa historia me parece muy fascinante, ¿no? Cómo es que alguien de repente descubre, pues, cómo sacar un metal, cómo mezclar otro metal, cómo fundirlo, cómo engarzarlo en la piedra, ¿no? Ese tipo de cosas. Quiero aquí destacar, y al entrevistarte es una pregunta inevitable, ya que tú tienes un cuento que es muy destacado, ¿no? Que es Capacamayoc, ¿no? Si no me Aquí, equivoco el nombre. Kipucamayo. Kipucamayoc, perdón, que es Gracias. sobre los quipus, ¿no? Y que sé que muchas personas te han aplaudido ese cuento, ¿no? Ha tenido una relevancia. ¿Qué nos puedes contar sobre los quipus y sobre este cuento, ¿no? Mira, a mí me parece, de por sí los tipos es una cosa fascinante porque contrastan mucho pues con la noción, sobre todo pues que se ha tenido de las culturas prehispánicas como primitivas y atrasadas, ¿no? O sea, un poco más la gente dice, pues claro, por eso los conquistaron los españoles, ¿no? Porque ya pues eran unos tipos que andaban en taparrabos, ¿no? Y que solo tenían pues unas lanzas y creían que los españoles eran dioses. Bueno, justamente leyendo la historia que te comentaba, pues cualquier persona que esté un poco la molestia de hacerlo se va a dar cuenta pues que no era así, ¿no? O sea, los españoles llegaron y encontraron pues una cultura, ¿no? Un estado, un nivel de desarrollo pues diferente al suyo, pero nada pues primitivo, no era pues gente que se tiraba al piso si veía un relámpago o cosas así. Claro. Y tanta complejidad llegó a tener pues esta sociedad pues que tenían sistemas de contabilidad que era este equipo, ¿no? Que se dice incluso que también existen equipos narrativos, ¿no? Que funcionan como novelas. O el hecho es que hasta ahora no se ha descifrado, no se ha logrado descifrar un equipo, ¿no? Hay gente que está avanzando mucho en eso, me parece un escritor llamado Gary Arton en Estados Unidos. Mira, y esa es una pena, ¿no? Que en el mismo Perú no haya la facilidad, pues, de investigar nuestra propia cultura, ¿no? Pero eso es también porque no le prestamos atención, porque nos hemos acostumbrado, pues, a pensar quizás tan mal de una forma tan despectiva respecto a lo que ha sido, pues,
lo originario del Perú, que preferimos, pues, no sé, dejarlo para otros, ¿no? A mí, yo desearía que alguna vez se descifren los quipos, ¿no? Pero mientras tanto podemos especular qué función cumplían o cómo funcionaban, ¿no? Y este fue el juego, digamos, que yo desarrollé en Quipucamayo, ¿no? O sea, la idea de que los quipos, pues todos los quipos del Tahuantinsuyo estaban de alguna manera interconectados, ¿no? Y la trascendencia que eso podía tener, pues, para el gobierno, ¿no? Para los militares, y bueno, pues cómo eso se podía utilizar, ¿no? En su contra, ¿no? No quiero decir más porque ya estaría haciendo un spoiler. Claro. Estimado Daniel, para terminar, unas palabras finales, por favor, sobre José Adolf. Bueno, yo diría que José Adolf es un autor, fue un autor necesario, y hoy más que nunca es necesario en la lectura, ¿no? En el Perú, y como, digamos, pues como realmente marca un antes y después en la literatura. ¿Por qué? Porque he llegado a leer también la obra de sus contemporáneos, ¿no? Otros amigos que él tenía, escritores, y sin embargo, pues, su obra destaca porque no se parece en nada a la obra de ellos, ¿no? Y sin embargo, el Perú está muy presente, y bueno, ¿no? No es lo que uno podría, no es incomprensible, ¿no? Pero se aventura mucho en el futuro, ¿no? Y es un futuro, pues, que podría evitarse, me parece, porque bueno, Mañana las ratas, que es su novela, me parece a mí más señera, ¿no? En lo que es la ciencia ficción peruana, ¿no? Es bueno, actualmente pues se puede ver como lo que se espera de muchas de las distopías, ¿no? Que sea una especie de predicción, pero yo creo que podría funcionar mucho, pues, también como una forma de evitar un futuro, pues, tan negro. Uh-huh. Muy bien, estimado Daniel, ha sido un gran gusto conversar contigo y un abrazo. Igualmente, Salvador. Distinguida audiencia, esta fue una nueva edición de Cráneo Azul. Los invitamos a dar like, comentar y sobre todo compartir. Nos estarían ayudando inmensamente a difundirnos. Les recordamos que pueden encontrarnos en Facebook, Spotify y YouTube como Cráneo Azul.